propósitos eternos para ti. Quiere que brilles en medio de la oscuridad. Quiere que te consagres en medio del pecado. Quiere que cumplas el propósito eterno de Dios en esa tierra. Aleluya. Una tierra que no es tuya. Una tierra a la cual no perteneces, pero que Dios te la permite temporalmente, porque tú eres peregrino y advenedizo y vas de paso. Tú perteneces a la vida eterna, a la patria celestial con Cristo. ¿Cuántos bendicen a Cristo? Gloria a Dios, aleluya. Perteneces a Él. Le perteneces a Él. Esa es la vida realmente del cristiano. Esa es la realidad de las cosas. Con Cristo debemos de estar crucificados y vivir no ya yo. Ya no vivas tú, ni Abundes, ni Pérez, ni Galvez, ni García, ni etc. ya no debe de vivir. Ahora debe ver Cristo Jesús en mi vida, que tome el control, que tome el dominio, que tome el señorío de tu propia casa, que es esta casa. Alabado que Dios. Es mi hogar, esta casa. Pablo expresa a los corintios de una manera abierta en el capítulo 7 de la segunda carta. Puesto que tenemos tales promesas, según a los Corintios 7, versículo 1. Así que, amados míos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne, pero también de espíritu, perfeccionándonos hacia la santidad en el temor de Dios. Esa es la vida de un verdadero cristiano. Puesto que tenemos tales promesas, Pablo, el apóstol, lo expresa a los corintios. ¿Por qué los corintios? Los corintios eran una iglesia próspera en número, rica en economía, en dones espirituales. Tenían apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, y dominaban los 12 dones del Espíritu Santo: palabra de fe, de sabiduría, de ciencia, discernimiento del Espíritu, profecía, en fin, todos. Tenían riquezas en abundancia, pero Pablo le rompe su ideología, derriba sus principios. Porque la vida del cristiano no se mide por los años. La vida del cristiano no se mide por el ministerio. La vida del cristiano no se mide por los dones. La vida del cristiano se mide también por los frutos. Aleluya. Frutos. Jesús llega en una ocasión, iba rumbo a cierto lugar, a Jerusalén, y tenía hambre. Cerca del camino estaba una higuera llena, hermosa, bella, y teniendo hambre se acerca hacia ella para buscar algo de comer, y le busca entre el arbusto un fruto y no lo encontró, y la maldijo. El hortelano también, de la misma manera, cuando plantó una vid el Señor, una higuera, de la misma forma también vino el primer año y no encontró, vino el segundo y no encontró. Solo había hermoso follaje y ramas de la misma forma, y la dejaron ese año. Pero vino el dueño y dijo: esta no tiene frutos, córtala. ¿Para qué utilizarán una tierra que puede ser aprovechada por otro fruto que dé el producto que dependa del árbol? El intercesor comenzó a decir:
déjala por favor otro año. Yo le pondré esmero, pasión, voy a fertilizarla, la voy a limpiar, pero dale una segunda oportunidad. Y el próximo año que vengas en tiempo de frutos, si ves fruto en ella, la dejas, y si no la cortas, y si no la cortas. Lo que te acabo de ver es una realidad, lo que te acabo de expresar es una verdad. La vida de un cristiano no se mide, vuelvo a lo mismo, por los años largos que puedas llevar, como 20 o 30 años. Hay cristianos que de 30 años, pero siguen siendo carnales. Hay cristianos que son bautizados, pero siguen siendo mentirosos. Hay cristianos que siguen siendo coquetos con las mujeres, coquetos con los hombres. Oye, ¿de qué se trata, por favor? No se mide de esa forma. Hay cosas demasiado novedosas y atractivas, como lo hemos dicho. Mucha gente se va solamente por la vista, pero no se va por los frutos. La vista te engaña, el corazón también te miente, la convicción te establece y la fe te afianza. ¿Cuántos bendicen a Cristo? Amén. Gloria a Dios, aleluya. Un cristiano tiene que ser algo más que todo esto. Y su base principal tiene que ser los frutos. Los frutos que pueda vertir como persona, su nueva vida, su nueva naturaleza, su nueva forma de vivir. En pocas palabras, el estilo de vida. ¿Qué es un estilo de vida? Un comportamiento completo en Cristo. Poderoso Pablo Dios. decía a los corintios, por ello, ¿por qué hablo de esa manera? Porque los corintios eran llenos de dones, llenos de ministerio, pero vivían en adulterio. Eran peleoneros, eran divisionistas, eran gente que en las santas cenas terminaban borrachos, llevaban sus comidas y terminaban todos embriagados. Había una vergüenza en la iglesia. Pablo les dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, pero ahora tienen que ser nuevos en Cristo. Límpiense de toda contaminación de carne. Pablo expresaba diciendo: miserable hombre de mí. ¿Por qué? Porque es una gran verdad. ¿No acaso cuando mejor te quieres portar es cuando más te avergüenza tu naturaleza humana? ¿O solamente a mí me avergüenza, hermano? Cuando mejor te quieres portar en la vida y hasta te vas mecanizando. Vaya a venir fulano y sutano, hoy trataré de portarme lo mejor que pueda. Y es ahí cuando resurge la naturaleza humana y te avergüenza más de lo que tú consistes, de lo que tú eres. Te avergüenza más porque somos humanos. Por eso Pablo decía: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? ¿Quién? Porque lo que yo quiero hacer no lo hago, porque la intención del Espíritu es poder agradar a Dios, pero la intención de la carne es agradar a la carne. Ahora entiendo y comprendo que los que viven en esta ley están condenados a la carne, pero si nos dejamos guiar por el Espíritu, del Espíritu tendremos vida eterna. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. Aleluya. Bendicen a Cristo. Vida eterna. Porque todo aquel que es guiado en el Espíritu, del Espíritu busca las cosas de arriba. Limpiémonos, Pablo dijo, de toda contaminación de carne. Pero no tan solamente de la carne, también del Espíritu. Lo que es en medio pasó un poquitito de rápido, lo dijo el pastor.
limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Que tu fe sea más limpia, porque hay quienes de alguna manera su fe no ha crecido ni ha desarrollado, se mantiene tan pequeñita como el grano de mostaza. Dios vendrá por mí y será cierto, y si no me están engañando, no, de ninguna manera. Que estés seguro que Cristo está en tu vida y créele a Él. Aleluya. Que tu fe sea más limpia, que tu amor sea más honesto, más sincero, que puedas amar fraternalmente a todo mundo, amén. Que tu adoración sea más genuina y auténtica, y cuando puedas levantar manos a Dios, te consagres y te entregues completamente a través de la intuición, amén. Que tu esperanza no se desvanezca por medio de la prueba, sino que esté afianzada como una ancla clavada en el alma, y que el temor de Dios viva en tu vida para mantener el respeto, el reconocimiento, la reverencia de que tu espíritu está sano en Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Esa es la vida de un cristiano. Pablo se los dijo, claramente se los dijo: perfeccionándonos hacia la santidad. La santidad, llegar a la santidad. Por eso Pedro lo dijo claramente: sed santos. Sed santos, porque dice el Señor: yo soy santo. Aleluya. Sed santos. Ser un hombre santo, ser una mujer santa, es una mujer limpia, puro. Uno de los salmos expresaba diciendo: Jehová, ¿quién estará en el lugar de tu santidad? ¿Quién estará en el lugar de tu santidad? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad ni a cosas vanas. Tal es la generación de los que le buscan, de los que le buscan de verdad. ¿Por qué cree que usted que Jesús pide algo importante según Mateo 5? Jeremías capítulo 17, si no mal recuerdo: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos, porque del corazón salen los malos pensamientos, las pasiones, las emociones, todo lo negativo que te arrastra hacia el pecado sale del corazón. Porque este corazón es perverso. ¿Quién lo conocerá? Dios lo conoce. Eso es. Es perverso, lleno y cargado de emociones, lleno y cargado de pasiones, lleno y cargado de debilidades, lleno y cargado de deficiencias el corazón, porque es malo. Y aquel que se deja arrastrar por el corazón no va a llevar lejos. Jesús dijo en San Mateo capítulo 5: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. No dijo bienaventurados los que tienen 30 años de cristianos, porque verán a Dios. No dijo bienaventurados los pastores, porque ellos verán a Dios. Si un corazón del pastor está limpio, si un corazón de un cristiano está limpio, esos verán a Dios. Alabado sea Cristo. Ellos verán a Dios. Ellos verán a Dios. Es una gran verdad, porque del corazón emana la vida, emana la vida. David expresaba una gran verdad, verdad que sin duda alguna, cuando él había fallado a Dios, en el Salmo 51 decía claramente: crea en mí, oh Dios, un corazón. Salmo 51, versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio
y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cristianos renovados, cristianos limpios, cristianos transformados, cristianos regenerados, cristianos que llevan un proceso para correr hacia la santidad. Ellos verán a Dios. Ellos verán a Dios. Contemplar su gracia, contemplar su gloria será algo maravilloso. Pero para alcanzarlo necesitamos este procedimiento y proceso para mantener una vida consagrada a Cristo. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionándonos hacia la santidad, perfeccionándonos hacia la santidad. Pablo expresa a los tesalonicenses en el capítulo 4 versículos también de la misma manera 3, diciendo: pues la voluntad de nuestro Dios es la santificación. Pues la voluntad de nuestro Dios es la santificación. ¿Qué es? Es el proceso para llegar a vivir una vida santa. Es el proceso para llegar a vivir una vida santa. Es la purificación de nuestra vida. Es la purificación de nuestra alma, de nuestro ser, para que entonces podamos glorificar a Dios, como dice la Escritura en la primera carta a los Corintios. En el capítulo 6 de la carta a los Corintios, en el versículo claramente 19 y 20: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios, el cual está en vosotros, el cual tienen de Dios y que no es vuestro? ¿Ignoramos que nuestro templo es Espíritu de Dios? Templo del Espíritu de Dios. Este cuerpo es templo. Dice la palabra del Señor que el primer templo fue destruido, el templo que hizo los hijos de Israel, allá en Jerusalén, cuando Salomón lo consagró y cuando fue edificado en 40 años. Fue destruido, fue violado, fue usurpado y fue destruido el templo de Dios. El segundo templo que se hizo por mano de Zorobabel, cuando regía en ese tiempo, y estaban los profetas Zacarías y Zorobabel también, Ageo, perdón. Ese segundo templo también fue destruido. El tercer templo que lo construyó Herodes en varios años, y cuando el mismo Cristo tuvo que decir: destruyan ese templo y en 3 días lo voy a reedificar. Pero no hablaba del templo que en el año 70 el general Tito romano lo destruyó posteriormente. Él no hablaba del templo ese. Él hablaba del templo que era su propio cuerpo. Aleluya. Su propio cuerpo. Gloria a Dios. En la cabecera del libro del profeta Isaías, no recuerdo el capítulo, dice: entonces tú me apropiaste un cuerpo para que habite tu Espíritu Santo, oh Dios, en mí. Y ese templo, entonces Dios buscó otra forma de cómo pudiera ser adorado Dios.
Ya no en Jerusalén como aquella mujer tenía la creencia que en el monte Bala, donde se leyeron los mandamientos, y en el monte Gerizim las maldiciones, y ella decía en San Juan capítulo 4, cuando tuvo el diálogo con Jesús diciendo: nosotros hemos escuchado y nuestros padres nos dijeron que en este monte era necesario adorar a Dios, porque aquí apareció a Moisés y nos dio los mandamientos. Jesús comenzó a sonreír y a decir: oh mujer, no es así, no es así. Viene la hora, y la hora ha llegado, que ni en Jerusalén van a adorar al Padre, porque Dios es espíritu y busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y tiene templo, y habitaré en templos no hechos de mano de hombres, sino el templo que es el cuerpo. El Espíritu Santo de Dios habitará en ellos. ¿Cuántos bendicen a Cristo? Amén. ¿Cuántos bendicen a Cristo? Amén. Ahí, en este cuerpo, es a donde debe de habitar el Santo Espíritu de Dios. Por eso Santiago dice claramente: ¿o no sabéis que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente? Te anhela, te desea que le brindes un momento cuando escuchas una alabanza y tu corazón se hace sensible. Él entonces susurra y te dice: dame tiempo, pero ¿qué dices? Después hago, después oro, y te alejas. Pero Él te anhela, te desea, busca la relación contigo, y a través de la naturaleza te habla un canto del ave, a través de una alabanza te sensibiliza, a través de un testimonio, porque te busca la forma de cómo enamorarte, de cómo desearte, y quiere tener una relación personal contigo a través de su Santo Espíritu de Dios. Alabado sea Dios, alabado sea Cristo. Ese es el deseo del Espíritu de Dios, que permanezca en tu vida. ¿O no sabéis que Él nos anhela celosamente? Porque Dios es espíritu. Segunda a 2 Corintios 3:17. Porque el Señor es el espíritu, y donde está el espíritu del Señor, ahí comienza a haber libertad. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Ahí comienza a haber libertad. Por eso en la iglesia hay libertad, porque el Espíritu de Dios viene e invade. San Juan lo expresó también diciendo acerca del Espíritu Santo y Consolador: porque el Espíritu Consolador estará en vosotros. Aleluya. Pero dice después: y en nosotros. Amén. Estará en vosotros. Quien se mete en ese manto de gloria, se mete. Por eso unos oran, lloran, y otros están descuidados y todo eso, generalmente. Pero quien le pone atención, después de estar en vosotros, viene a nosotros y se queda dentro de nosotros. Alabado sea Dios. Amén. En nosotros. Romanos, en el capítulo 8, donde expresaba el sermón de ayer, también claramente, porque Él nos anhela celosamente, y cuando Él permanece en nosotros, el Espíritu nos habla con gemidos indecibles. Gemidos indecibles. ¿Qué es esto? Cuando llega y toma el control de tu vida. Toma el control de tu vida y hace de ti como a Ana la tomó el Espíritu de Dios, y ya no lloraba, ya no más movía sus labios, porque estaba siendo llena, como dijo el profeta: porque estoy siendo lleno del Espíritu Santo de Dios. Alabado sea Dios. Estoy siendo lleno del Espíritu Santo de Dios. Y cuando viene esa experiencia maravillosa,
empezamos con la oración, seguimos con el clamor, viene el llanto, viene el gemido, viene la adoración en el Espíritu de Dios. Alabado sea Cristo. Amén. Aleluya. ¿No les ha pasado? ¿No les ha pasado? Amén. Que llegas al Señor, empiezas orando, empiezas clamando, comienzas a llorar, empiezas a derramarte y su alma empieza a derretirse en la presencia del Señor. Ya no lloras, ya no más gimes en el Espíritu, porque Dios es Espíritu y ese cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Alabados a Cristo. ¡Qué maravilloso! Alabado Dios, aleluya. Así es, queridos hermanos y hermanas. Por eso cuando Pablo dice a los Romanos capítulo 8, 12, así que hermanos, le ruego por la misericordia de Dios, que se presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, que ese es el verdadero culto con razonamiento. Un culto con razonamiento, para que cuando puedas levantar manos a Dios seas consciente para quién la levantas. Porque hay gente que levanta la mano por acá y por acá da un manazo. Ahí levanta la mano por acá y está mascando chicle. Ahí levanta la mano por aquí y está mirando a ver qué es lo que está pasando. Olvídate de aquel. Aleluya. Olvídate de aquella. Concéntrate en que tú estás en una verdadera ofrenda, en un verdadero culto, en un verdadero sacrificio, porque tu templo está siendo ocupado por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Por el Espíritu Santo de Dios. Y entonces pierdes la noción del tiempo, no el razonamiento, porque no estamos locos, estamos cuerdos. Pero sí te olvidas del tiempo de aquel. No te fijas si aquel se goza, no te fijas si aquella se goza. Lo único que estás deleitándote es estar en la presencia de Dios, porque el Espíritu de Dios se conecta con tu espíritu y hace de ti una morada donde venga a vivir el Espíritu Santo de Dios. Alabamos a Cristo. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Cuando Salomón externaba en su oración en el libro de las Crónicas, decía claramente: y es verdad que habitará Dios entre los hombres. He aquí, los cielos de los cielos no te pueden contener, mucho menos esta casa que he edificado, mucho menos esta casa que he edificado. Él entendía que Dios era más grande que los cielos, comprendía que la grandeza, la majestad y el señorío de Dios era demasiado elevado para habitar entre los hombres. Pero cuando aquel ángel trajo el mensaje de gracia a María en aquel lugar para traer el anuncio, le trajo un mensaje diciendo: y su nombre se llamará Jesús Emmanuel, que significa Dios estará con nosotros. Alabados sea Dios. Dios ha sido manifestado en carne, pero ha sido glorificado en el Espíritu. Y para que conozcamos a Dios en Espíritu, le tenemos que conocer en el Espíritu. Alabado Dios. Amén. En el Espíritu, no en la carne. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Los que no andan en la carne, esos están condenados. Pero los que andan en el Espíritu, esos tienen el Espíritu de Dios y no tienen condenación. Glorificar a Dios. ¿O ignoráis, dice, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo,
el cual está en vosotros, el cual tenemos de Dios, y no es vuestro nuestro cuerpo, porque habéis sido comprados a precio. Glorificar a Dios pues en vuestro cuerpo. Por eso la gente palmea, porque glorifica a Dios en el cuerpo. Por eso la gente brinca, porque glorifica a Dios en el cuerpo. Por eso la gente salta de gozo, porque glorifica a Dios en el cuerpo. Aleluya. Y en vuestro espíritu se levanta, habla lenguas, grita, tiene fe, porque Dios es espíritu. Alabado sea Dios. Gloria a Dios, aleluya. Los cuales son de Dios. De Dios. Caballeros, damas, la vida del cristiano es algo más que una expresión corriente. Se tiene que demostrar con tu estilo de vida y con tu comportamiento, que es lo mismo. Esa es la vida de un hombre de Dios. Esa es la vida de una verdadera mujer, sierva del Señor. Esa es la vida de una verdadera persona cristiana. Porque tinieblas cubrirán la tierra. La tierra está siendo acechada, atacada por medio de tinieblas de oscuridad. Pero sobre ti tiene que nacer el sol de justicia, la gloria de Dios. Porque Dios te